Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Biblioteca Hexagonal. Estamos aquí el doctor Ulises León y yo, y esta ocasión nos toca platicar sobre un libro de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, y ese libro es Justicia Poética, la imaginación literaria y la vida pública. ¿Cómo está, doctor León? Al doctor Erasmo, un saludo a todos nuestros lectores, lectoras, y una vez más, recuerden que ningún comentario ni reseña sustituye la lectura directa del libro. Carlos, cuéntanos de qué va este libro. Este es uno de los temas que hace muchos años tú y yo estudiamos o revisamos con cierto entusiasmo e ingenuidad, que es el famoso movimiento Law and Literature, o Derecho y Literatura, ¿no? Para nuestros escuchas que a lo mejor no están tan familiarizados con el mundo jurídico, pues este movimiento surge a partir de los juristas, ¿no? Y los juristas intentan ver la relación que hay entre el derecho y la literatura. Surge en el siglo pasado, uh, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Tiene tres etapas, podremos llamarlas así, que es la etapa de surgimiento, ¿no? Que es de inicios del siglo, la década de los 30, una segunda etapa que va de la década de los 30 a los 70, una tercera etapa a partir de 1980, que es cuando estas ideas de derecho y literatura ya se empiezan a incluir en los programas de estudio de diversas universidades, ¿no? Principalmente, y es de donde viene también la autora, de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Dentro del movimiento de literatura y derecho, ha habido, digamos, varios enfoques para abordar esta relación, ¿no? Y una de las principales, digamos, clasificaciones de estos enfoques es la que hace François Ost, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero son, digamos, tres, ¿no? La primera es el derecho en la literatura, que ciertos temas jurídicos se entienden mejor a partir de la literatura, ¿no? Cuando son tematizados en grandes obras literarias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el crimen o en el derecho penal y crimen y castigo, ¿no? Luego, el derecho como literatura, ¿no? Donde se compara el derecho a la literatura, pero en tres vertientes, ¿no? Digamos, el papel que tiene la retórica, la función de la narrativa y la noción de la interpretación, ¿no? Que son puntos comunes en ambos. Y el último punto es el derecho de la literatura, ¿no? Que son aspectos del derecho que impactan en la literatura, o sea, regulaciones como derechos de autor, libertad de expresión, censura, etc., ¿no? Estos son los, digamos, las tres grandes vertientes. Es en este movimiento donde encontramos aquí a Martha Nussbaum con su libro La justicia poética, y podríamos decir que Nussbaum está en la segunda de estas tres grandes clasificaciones, ¿no? En el derecho como literatura, porque a lo que le va a interesar es la función de la narrativa en la labor de los jueces, ¿no? Y bueno, esta breve introducción que les hago, pues la sacamos de un artículo que publicaron, me parece ya hace varios años, por ahí de 2014, que se llama El Movimiento Derecho y Literatura, Aproximaciones Históricas y Desarrollo Contextual, de Manuel de Jiménez Moreno y Rafael Caballero Hernández, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues ya te paso el balón para que nos platiques si quieres, ahora sí ya, del mero mole. ¿De qué trata el libro de Nussbaum, ¿no? ¿Cuál es su idea? Sí, Carlos, mira, pues creo que has enclavado muy bien las coordenadas de este libro, de esta autora y de este movimiento. Pero me gustaría hacer un paréntesis antes para hablar de dos ideas que yo considero que son muy importantes y que se van a unir o va a tratar de unirlas en este libro. Por el lado de la literatura, hay una discusión muy vieja en la teoría literaria, que es la de qué papel tiene la literatura o cuál es la función social de la literatura. ¿Tiene alguna utilidad? ¿No? Y aquí hay varios debates muy intensos. Por un lado, quienes tratan de buscarle esa utilidad, tratan de buscarle ese fin, esa función social, y quienes en el otro extremo dicen, a la literatura no hay que buscarle eso, es algo que se tiene que disfrutar, ¿no? Experiencia estética, ¿no? Y por el otro lado están estos autores que buscan darle una justificación a la literatura. En este sentido, pues Nussbaum no es partidaria de que la literatura sí tiene una función social, de que la literatura sí crea mejores personas. Y del lado del derecho hay otra discusión que también está en boga por ahí de los años 80, que es la que tiene que ver con el papel de los jueces en el derecho. Si los jueces pueden alcanzar respuestas correctas o si pueden alcanzar sentencias más justas, ¿no? Si es posible y qué herramientas son las que necesitan para ser mejores y alcanzar esas mejores decisiones. Entonces, digamos que estas dos discusiones que hay en estas disciplinas
Nussbaum las va a tratar de unir en este libro. Sí, la literatura cumple un papel, la literatura va a ser mejores personas. En consecuencia, si los jueces leen esa literatura, van a tener mejores sentencias. Para decirlo en otro modo, la pregunta que va a tratar, que plantea este libro es, ¿por qué los jueces deben de leer novelas? Digamos que estas serían las líneas generales de planteamiento que va a hacer Nussbaum. Dicho esto, estamos en el entendido de que la novela contribuye a la vida pública para Nussbaum. Entonces, va a haber dos preguntas que va a plantear y que va a tener que resolver para sustentar sus afirmaciones. La primera es ¿por qué las novelas? Y la segunda es ¿qué tipo de novelas son las que ayudan a esta labor? ¿Por qué la novela? Y entonces aquí se pone Nussbaum, Carlos, no sé si te acuerdas, tratar de desmontar este mecanismo del proceso de imaginación. ¿Qué es lo que pasa al momento de que estamos leyendo, ¿no? Y entonces es un proceso que se da en la intimidad, y en este proceso te vas involucrando con los personajes, los acompañas en las tomas de sus decisiones, te ayuda a ti a confrontarte, a hacerte preguntas que también tienen que ver contigo mismo y que de otra manera te serían difíciles de enfrentar, ¿no? Nussbaum también va a decir que no todas las novelas exploran este tipo de situaciones, ¿no? Lo acota muy bien a la novela realista angloamericana, ¿no? Y de ahí parte, toma como caso paradigmático la novela de Tiempos difíciles de Dickens. ¿Hasta ahí vamos bien, no? Sí, para redondear un poco la idea nada más. Ella hace esta explicación de por qué elige por qué las novelas para, digamos, propósitos de este libro. Y también da un apunte pues muy importante de la imaginación, que ella le llama imaginación literaria. La imaginación literaria sirve para, como bien dice Ulises, cuestionarse a sí mismo, pero también para ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Esa es, digamos, yo creo la función fundamental que tiene para la Nussbaum la lectura de novelas. Si quieres, sigue con Dickens, y si yo tengo ahí un apunte que agregar, te lo paso. Pues utilizo un ejemplo muy ad hoc, ¿no? Que es Tiempos difíciles, porque pues es una novela donde se ve las condiciones de precariedad de la clase trabajadora inglesa, la pobreza que hay en esa sociedad industrial emergente, ¿no? También podría decirse lo mismo de Los Miserables, por ejemplo. Un caso muy ad hoc, digo, porque pues estamos frente a personajes que son humillados, ¿no? Que están en la pobreza, y entonces, pues como lector, te lleva precisamente a la intimidad de esos personajes. Ese acercamiento, pues es el que hace que se genere esta, no empatía, ella usa la palabra compasión, ¿no? Porque la compasión es algo que sobrepasa la empatía. Y aquí hay un tema muy importante y que hay que hacer un paréntesis porque merece una explicación aparte, que es el de las emociones, el papel de las emociones en la vida pública. Este libro le sirve a Nussbaum también para hacer una defensa de las emociones frente a la razón. Las emociones van a ser importantes porque la literatura se alimenta de las emociones, ¿no? O sea, para justificar su idea de la literatura, tiene que hacer una defensa de las emociones. Y las emociones, por lo general, siempre se les ha tratado de que no tienen ningún contenido o de que no son buenas guías para tomar decisiones morales, ¿no? O públicas, ¿no? Porque precisamente pues se tiene la idea de que pues las emociones son pasionales, son arranques, o no intercede en ningún momento la razón, ¿no? Lo que va a decir Nussbaum es no, las emociones sí tienen un papel importante en la vida pública, ¿no, Carlos? Nada más para abundar un poco también en lo de tiempos difíciles. También la elige un poco porque uno de los personajes, no recuerdo ahorita el nombre, tiene una visión, digamos, utilitarista del mundo, ¿no? O sea, las cosas solo se pueden ver de manera racional, y todo aquello que no se pueda, digamos, cuantificar o que no sirva para obtener el mayor beneficio de algo es irracional y está fuera de su visión, ¿no? Entonces, Nussbaum hace un poco este libro en contra de ese tipo de razonamientos, digamos, utilitarios. Hay un ejemplo ahí que me pareció muy ilustrativo de este tipo de razonamiento que Nussbaum busca criticar, que dice, bueno, desde un punto de vista racional y utilitario, podría haber niveles tolerables y hasta deseables, a lo mejor en esa argumentación, de pobreza, ¿no? O de desigualdad. Y dice Nussbaum, pero una postura ya más ética, ya más enfocada a la dignidad humana y hacia la empatía, podría considerar esto como inadmisible, ¿no?
el utilitarista te puede decir, ah, pues unos sí tienen que ser pobres, pues ya ni modo, se chingó. Y el que está a favor de la dignidad humana te diría, es que eso sí es moralmente inadmisible, ¿no? Entonces por eso utiliza este personaje un poco que es el que razona así, para hacer este contraste, ¿no? Y de las emociones, justamente, ella rescata este libro de la teoría del sentimiento moral de Adam Smith, con la idea del espectador juicioso, ¿no? Que es alguien que se puede poner en el punto de vista del otro, ¿no? A través de esta compasión que mencionaba Ulises. Y en este punto también es importante mencionar que sí, Nussbaum dice, bueno, las emociones en realidad son racionales y forman parte del juicio. Y nada más para reforzar su idea y así como datito curioso, ella dice que incluso en el derecho penal esto es importante, ¿no? Porque en el derecho penal sí es importante la motivación y la emoción que motiva a la persona a delinquir, ¿no? No es lo mismo un delito que se hace por dolo o un delito que se hace por culpa, por ejemplo. Que ahí redondeo un poco tu idea, pero si quieres, sigue y ya si quieres te ayudo con lo que, bueno, te comento más bien sobre lo que sigue. Yo lo que quería enfatizar es que dentro de los sentimientos, perdón, dentro de las emociones, tiene ella un interés especial en la compasión, ¿no? Como veníamos diciendo, porque la compasión, pues dice que en la compasión está en el fondo, subyace la creencia de que alguien está sufriendo más allá de lo debido o alguien está sufriendo sin deberlo, ¿no? La compasión te lleva también a creer que uno mismo puede sufrir lo mismo que está sufriendo el otro y te lleva a otra creencia, que es la creencia de que las desgracias, hay que hacer algo en contra de esas desgracias que no son comunes a todos, ¿no? Por eso ese sentimiento es el que mejor va a ayudar al lector a involucrarse en temas de la vida pública, ¿no? Digamos que ese sentimiento en concreto es el que le interesa mucho a Nussbaum. Yo creo que ese es, digamos, hasta ya hemos llegado al argumento, digamos, principal. Y después viene un capítulo que a nosotros, me acuerdo que nos causó curiosidad. Este capítulo que es el de los poetas como jueces, que es donde ella ya expone, digamos, esta teoría de cómo se debe razonar y cómo la literatura sirve para hacer mejores juicios sobre los demás, pero aquí ya lo aterriza a un decisor, que es el juez, y ahí pone unos casitos ahí que es de ejemplo, que a mí me parecen, cuando lo leí me parecieron muy ilustrativos de lo que está diciendo. Ya después, obviamente, desarrollamos ciertas reservas, vamos a discutir al final, pero si quieres, platícanos un poco de estos casos que son muy interesantes. El primero es Hudson versus Palmer, es un caso de 1984 que ocurre dentro de una prisión, ¿no? Hay un recluso, que es Palmer, que tiene en su celda, tiene una Biblia, tiene eh, fotografías de su familia, tiene un diario, y un buen día, uno de los custodios, que es Hudson, decide incautarle todas sus cosas que tiene ahí y tirarlas. Entonces, Palmer va a juicio contra esta decisión y ese asunto llega hasta la corte. ¿Qué se ventilaba en este juicio? Bueno, lo que decía Palmer es que se había violado en su contra la cuarta enmienda, la que protege contra inspecciones y confiscaciones, y me parece que la decimocuarta. Razonamiento mayoritario de la corte fue decir, Palmer no tenía ningún derecho porque estando en la cárcel, pues entendía que esas libertades eran muy restringidas. Sin embargo, el juez Stevens lo que dice es, en su voto particular, él dice que le asiste la razón a Palmer porque, y aquí empieza el tema de la imaginación jurídica, porque dice, detengámonos un minuto e imaginemos cómo es la vida de ese recluso, ¿no? Dice, hagamos un ejercicio de imaginación. Este recluso puede ser que ese diario, puede ser que esa Biblia, puede ser que esas fotos de sus familiares sean el último vínculo, ¿no? Que lo mantiene eh, con alguna esperanza en el exterior, ¿no? Que son una manera, un incentivo para que él pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad, ¿no? Dice, y ahora imagínate cómo sería tu vida si eso poco que tienes te lo quitan.
te lo arrebatan. Pues entonces, sí se está haciendo una violación grave, ¿no? A pesar de que tú seas un recluso. Y entonces Nussbaum dice, ese tipo de ejercicio que hizo el juez Stevens es precisamente dejar de ver a los custodios como un número. Y hay un segundo caso, ¿no? Que es el de Mary J. Carr contra la General Motors, que es de 1998. Y si quieres, aquí platícanos tú, Carlos, de qué va este caso. Este caso es muy interesante porque nos remonta aquí a unos casos poco agradables en la vida jurídica mexicana, por así decirlo. Este es un caso en el que Mary Jane Carr pues entra a trabajar ahí a esta división de la General Motors y es un ambiente muy masculino, ¿no? Ella es la única mujer que está trabajando ahí, ¿no? Está entre mecánicos que pues le hacen bromas, se llevan con ella, etc. Pero estas bromas, entre comillas, pues no son tales, ¿no? Sino más bien parece un acoso laboral, sobre todo teniendo en cuenta que es la única mujer, ¿no? Porque son bromas sobre todo encaminadas hacia su género, ¿no? Y entonces, pues, Carr un buen día tiene suficiente y decide renunciar y demandar, ¿no? Entonces, en la primera instancia, la resolución de los jueces es, pues es que no hay ninguna regla que prohíba a la gente bromear en el trabajo, ¿no? Ese fue prácticamente el argumento, ¿no? O sea, desestimando completamente el punto de vista de Mericar y lo que sentía ante esta interacción con sus compañeros. Este caso igual llega a la corte y aquí es precisamente el juez Posner, que es otro autor de este movimiento de la literatura, que decide, que dice, no, es que sí, Carr tiene la razón. Esto no, poniéndonos otra vez este ejercicio imaginativo, ¿no? Poniéndonos de nuevo en su lugar, una persona racional que solo esté siendo bromeada, entre comillas, por sus compañeros, no va a renunciar a su trabajo, sino que de verdad existe un acoso que la lleva a tal punto en el que para ella es mejor dejar este trabajo. Entonces sí existe el acoso, ¿no? Y sí, General Motors tiene la obligación de indemnizar a esta persona. Pero es de nuevo, a través de ese ejercicio de imaginación, que los lleva, que lleva al juez Posner a ponerse en el lugar de la persona, ver su punto de vista y decir, bueno, pues es que si a mí me pasara eso, obviamente yo también me sentía así, yo también renunciaría, ¿no? Y el último sí que es Bowers versus Hardwick. En este caso era en estos tiempos donde se perseguía, digamos, las preferencias sexuales distintas. Entonces demanda esta persona que está siendo, digamos, discriminada por su preferencia y lo que hace el tribunal, digámoslo así, es hacer un recopilado de todas las leyes y de todas las sentencias que ha habido en la historia en contra de esta práctica, ¿no? Que ahí le ponen un término peyorativo que está horrible y no lo voy a repetir aquí, pero lo hace así, ¿no? Este caso es muy curioso, bueno, resalta un poco que sí se tomaron la molestia de hacer la molestia y sí tenían la técnica jurídica para hacer todo este rastreo y decirle, no, eso es un delito, se acabó, ¿no? Y de nuevo, otra vez llega a la corte y la corte decide, no, es que aquí tú lo que estás haciendo es discriminarlo por su orientación sexual, ¿no? No tiene nada que ver con que haya una falta de la moral o con que se esté abusando de alguien en este tipo de relaciones, no tiene nada de eso que ver, lo que está haciendo es eh, persiguiendo a una persona que lo único que quiere es vivir su sexualidad plenamente, ¿no? Y es otra vez, o de nuevo, por tercera vez, el ejercicio de imaginación, ¿no? Yo qué sentiría si a mí, por mis preferencias, me estuvieran persiguiendo, otra vez ese razonamiento que va en contra del razonamiento, digamos, técnico jurídico que tiene el juez, ¿no? Entre comillas. Y eso es muy interesante en estos tres casos y para empezar a redondearlo más a nuestra realidad. Entonces, eso pasó aquí en México con la ausencia más bien de un punto de vista empático por parte del juez, entre otras cosas. Esto pasó en México en un caso muy sonado, ¿no? El juez Porky, ¿no? Que fue un caso muy, bueno, terrible de por sí. Y tiene que ver con esto, el juez no tenía este ejercicio de imaginación de ponerse en el lugar de la víctima y por un razonamiento jurídico, no sé, yo he puesto que tiene que ver ahí más que hay otro tipo de intereses, resuelve de una manera que ignora completamente
a esta víctima, ¿no? Sin ponerse en su lugar ni por un segundo, ¿no? Para aterrizarlo un poco a un ejemplo de aquí. Y bueno, ahí Nussbaum es muy clara, este tipo de razonamientos, este tipo de compasión y de empatía hacia el otro, no sustituye, obviamente, las cualidades técnicas ni de razonamiento jurídico que tenga el juzgador, no lo sustituye, pero sí es una diferencia enorme la sentencia que se hace desde esta compasión a la sentencia que nada más fríamente toma el cálculo, digamos, casi casi lógico, matemático del derecho y te dice, pues mataste porque te querías robar un pan, bueno, pues al tambo, ¿no? Oye, pero estoy muriendo de hambre y el robo famet, no. Creo que ese es más o menos los casos y era el ejemplo que quería poner, no sé si quieres comentar algo. No, y así llegamos al final de este libro. Así termina Justicia Poética de Nussbaum, con estos 3 ejemplos que bien dices hacen la diferencia al momento de resolver casos. No son paradigmáticos, pero que sí hacen una diferencia en la vida de la persona a la que se le está resolviendo sus demandas, ¿no? Y una de las razones por las que quizá nos apuramos un poquito con el libro, porque también tenemos algunas opiniones, ¿no? Sobre el tema que nos gustaría abordar en los minutos que nos hacen falta del episodio. Creo que hay mucho optimismo en lo que dicen Nussbaum, muchísimo optimismo en lo que dicen muchos otros defensores de este movimiento de la literatura. Sobre todo creo que habría que hacer un examen de los supuestos sobre los que están actuando, ¿no? Digamos, redondeamos en una frase justamente de Nussbaum. La lectura de novelas hace a la gente más compasiva y crítica, y por lo tanto, la lectura de novelas por parte de los jueces los haría más compasivos y críticos, y entonces sus sentencias cambiarían, ¿no? Serían sentencias más humanas, más compasivas. Pues ahí ya hay un chingo de supuestos que no me demostraste antes que son verdad, ¿no? Por ejemplo, anoté ahí unas afirmaciones, no de Nussbaum precisamente, pero sí del artículo que le citamos al principio de Jiménez Moreno y Rafael Caballero, que dices tal cual al final, no son frases aisladas, pero ahí sí van al final del artículo y están. Dice, los lectores son personas más críticas. Bueno, no necesariamente, ¿no? Puedes leer 20 libros y de esos 20 libros se te quedó uno, nada más pasaste las páginas o se te quedó una frase. O simple y sencillamente no interiorizaste el aprendizaje. Puedes leer algo y no interiorizarlo moralmente. Puedes decir, ok, la ética de Aristóteles funciona así y así y así, pero no quiere decir que tú apliques la ética de Aristóteles en tu vida, ¿no? Y otra vez, la literatura promueve una inteligencia empática e imaginativa, que es otra afirmación que se encuentra en este texto. Me parece también que no. Yo, en mi experiencia personal, y no sé tú, pero yo he conocido gente que lee muchísima literatura, que son muy doctos, muy lo que tú quieras, pero leer literatura más bien, además de servirles para ser empático, les sirve para alardear que es la literatura, ¿no? Entonces, esto no es así. Ese argumento de Nussbaum, este supuesto es necesario. Si cuestionas este supuesto, pues ya no opera lo que está diciendo Nussbaum, ¿no? Creo que más bien hay un proceso de interiorización de las lecturas en cada persona que no necesariamente aplica para todos, ¿no? No, yo no me atrevería a decir que para todos el leer literatura los va a hacer una mejor persona. Yo creo que eso es una exageración, ¿no? Es un supuesto muy... Y también creo, ya aprovechando además para cerrar, en que Vargas Llosa tiene un ensayo sobre Sartre, justamente, y en ese ensayo Vargas Llosa dice algo muy importante. Dice, no es que la literatura no tenga utilidad, la tiene, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros queremos que la literatura haga cosas que la pobre literatura pues no puede hacer. Coincido completamente con lo que has dicho. Creo que no se pudo decir mejor. Falta evidencia para soportar una afirmación de ese calado, de decir que la literatura hace mejores personas. Se ha intentado, ¿no? Hay que decirlo. Hay estudios desde las neurociencias, ¿no? Que tratan de hablar de la empatía, ¿no? De cómo funcionan las neuronas espejo, ¿no? El momento en el que uno está en este proceso imaginativo. Pero no hay nada conclusivo, ¿no? O nada, al menos, como dices, desde el punto de vista moral, que se pueda comprobar de que te hace mejor, un ciudadano más crítico. Yo tampoco dudo que tenga algún beneficio, pero no creo que se pueda demostrar. Es algo que no es demostrable, ¿no? Y si lo hay, pues no es algo inmediato. No por leer Los Miserables ya me voy a hacer compasivo al otro día, ¿no?
Es algo, un proceso paulatino que poco a poco va actuando. Y esto nos lleva también al desarrollo que ha tenido este movimiento. Hablo de México porque no conozco cómo es la vida académica de otros países. He entendido aquí en la cátedra, por lo que he leído y por hasta donde conozco, Derecho y Literatura no hacen más que vincular, buscar, mejor dicho, obras literarias, cuentos, novelas, que tengan como personajes o como tema principal a un abogado, a algún juicio, y eso es derecho y literatura, pues eso es una tontería, pues que la literatura es inabarcable, ¿no? Entonces, pues evidentemente en la literatura va a haber derecho, como si predicáramos derecho y medicina y literatura, o no sé, música y literatura, no son más que obviedades. Y en este tema se ha enfrascado en la academia en México esta relación, ¿no?, entre ambas disciplinas. Lo que decías de la falta de evidencia, en la misma Universidad de Chicago hay un artículo que es muy bonito, a mi parecer, porque pues dan muy bien en este clavito, ¿no? Ok, sí, va, leemos novelitas y nos volvemos éticos. ¿Dónde está la evidencia, no? Y entonces esta persona que se llama Todd Henderson hace un artículo que se llama Citing Fiction, hace un análisis a partir de una base de datos, busca en qué sentencias o votos particulares se han citado autores, ¿no? Y para su sorpresa, pues casi ninguna, ¿no? Y en las que hay son principalmente dos autores, diríamos, ¿no? Orwell y Kafka. ¿Y para qué citan estos autores? Para ilustrar situaciones. Orwell para ilustrar a un estado autoritario, o Kafka para citar un estado excesivamente burocrático, ¿no? Pero de ahí en fuera no citan a nadie más, ni no se intuye, no hay una evidencia, digamos, documental, por así decirlo en este caso, que respalde que la gente que lee pues va a ser más ética, ¿no? Es una suposición de inicio. Y ya, o sea, creo que ese es el problema con este movimiento y lo va a seguir siendo. Y aplaudo a quienes se dediquen a él seriamente y quienes de verdad les interese la formación ética de abogados o de juzgadores dentro de las facultades, pero yo no considero que tenga, digamos, los efectos que dicen que tiene, ¿no? Eso me parecería muy complicado comprobarlo, ¿no? Para empezar, ¿no? Ya asumamos que pasa. Comprobarlo, pues ya, es otra cosa. Yo creo que con esta conclusión compartida llegaríamos al final de este episodio. Eh, yo también creo que es un campo de investigación estéril. Yo creo que no puede ir a ningún otro lado. Y yo terminaría aquí mi participación pues no con optimismo, con el optimismo que hace ya casi 10 años nos iniciamos en esta relación del derecho y literatura, ¿no? Sino con una idea pues más, como dices, de tenerlo en su justa dimensión, de que la literatura se disfruta, pero hay que abandonar esta idea de querer atribuirle cosas o poderes que quizá no tiene. Muchas gracias por escucharnos, sí, yo también concluyo con eso, ¿no? Puede que la literatura le cambie la vida a alguien y lo vuelva una mejor persona, pero eso es más de la persona que de la literatura, ¿no? La literatura tiene utilidad, pero no hay que cargarle tanta cosa, ¿no? Y pues, no sé, muchas gracias por escucharnos, doctor León, de Doctor pronto, Erasmo, hasta la próxima. muchas gracias.